Me da mucho gusto de verdad el día de hoy, pues saludarlos. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Creo que es un gozo siempre podernos reunir como familia espiritual para poder aprender, acercarnos más a Dios, poder tener un encuentro personal con Dios. Y el día de hoy vamos a cerrar nuestra serie Adoración que Transforma. ¿Cómo se ha llamado esta serie? Adoración que Transforma. Y principalmente lo que he ido dirigiéndote en esta serie es de la manera en la que, cuáles son los principios de la palabra de Dios respecto a la adoración para sanar nuestro corazón y fortalecer nuestro espíritu. Y entonces, de esa manera, tener una verdadera adoración que transforma. Y hemos visto algunos principios a lo largo de las 3 semanas pasadas. La semana número 1 hablamos de la importancia de levantar las manos, de levantar nuestras manos. La palabra de Dios nos muestra el poder que tiene el levantar las manos y el significado que tiene levantar las manos. Yo te comenté esa semana que la primera vez que asistí a una reunión como esta en León, Guanajuato, a Trigo y Miel, León, Guanajuato, una de las cosas que se me hizo muy extraña es que en el momento de la música, en el momento de la adoración, la gente levantara sus manos. Y en esta semana 1, te hablé acerca precisamente de lo que significa. Y hablamos acerca de que incluso culturalmente el levantar nuestras manos significa rendición. Y por ejemplo, cuando una autoridad, cuando un policía, cuando alguien está persiguiendo a una persona y esa persona se rinde, ¿qué hace? Levanta las manos. Culturalmente es una muestra de rendición. Y cuando tú y yo, y eso lo enseña la palabra de Dios, estando ante Dios, en un momento ante su presencia, buscando su presencia, levantamos nuestras manos, es una manera de decir, me rindo. No lo puedo hacer más en mis fuerzas, te lo entrego a ti. Decíamos como un niño también ante un peligro sale corriendo a los brazos de mamá o papá, levanta las manos para ser alzado y él siente que ya está protegido, que ya está fuera de peligro. La segunda semana hablamos acerca del tesoro escondido que es encontrar, el gran tesoro que es encontrarnos con Jesús, con Dios. Es un gran tesoro. Hablamos de lo que popularmente se conoce como los Reyes Magos, o que la palabra de Dios lo muestra como los sabios del Oriente, cómo caminaron durante meses para encontrarse con el nacimiento de Jesús. Y hablamos acerca de ese sacrificio, ¿de ese qué? De ese sacrificio respecto a lo que podemos estar dispuestos para mantenernos en la presencia de Dios. Hablamos incluso de que, por ejemplo, el simple hecho de que tú y yo cada domingo estemos reuniéndonos aquí para escuchar de la palabra, para ser transformados, pues es un esfuerzo que tú y yo implica, levantarte temprano, quizá el único día de la semana que tienes para levantarte tarde, quizá el que tu negocio, tu área laboral, si eres comerciante, pues a lo mejor los domingos te ibas a la plaquita, ya no lo haces, no lo sé, pero cada uno de nosotros podemos hacer algunos sacrificios en nuestra vida, algún esfuerzo adicional, porque valoramos el tesoro de encontrarnos con Jesús. Y la semana pasada hablamos acerca de derramar nuestro corazón sin reservas ante Dios, y que podemos orar a Él y derramar y abrir nuestro corazón sin ninguna reserva, sin ningún algo que no queremos hablar, sino que podemos realmente abrirnos ante Él y expresarnos tal y como somos. El día de hoy vamos a cerrar con este último mensaje, y le he puesto como título Arrodillarse para conquistar. ¿Cómo se llama el día de hoy? Arrodillarse para conquistar.
Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice la Escritura: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Vamos a orar. Acompáñame cerrando tus ojos. Padre celestial, te damos tantas gracias por esta mañana, por este día, por este domingo. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo tocando el corazón de cada uno de nosotros, que sea tu palabra la que transforma nuestra vida, y que lo que el día de hoy venimos a aprender a través de tu palabra, que lo atesoremos, que dé fruto en nuestra vida, pero que sobre todo comience y continúe ese proceso de transformación, de sanidad y de fortaleza espiritual en nuestra vida. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Leamos nuevamente versículo 9, si me lo pueden volver a poner ahí en pantalla. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese, siguiente versículo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esta porción de la Biblia, escrita por Pablo, por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, a los filipenses, a Filipos, vemos una profecía del final de los tiempos. Vemos ahí algo que no es una sugerencia, es un decreto. ¿No es una qué? No está diciendo que aquellos que quieran se arrodillarán. Dice para que toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y incluso debajo de la tierra se arrodille. Entonces, amado, la pregunta no es si te arrodillarás ante Cristo. La pregunta es ¿cuándo lo harás y bajo qué consecuencias? No importa si tú crees o si alguien cree que descendemos del chango. No importa si alguien es musulmán, si alguien es budista, si alguien es hinduista, si alguien es agnóstico, si alguien es ateo, si es teísta, si no es teísta. Toda rodilla llegará el momento que se doblará ante la presencia de Jesús. La pregunta entonces no es si lo harás o no lo harás. La pregunta es ¿cuándo lo harás y bajo qué consecuencias? Ahora, arrodillarse voluntariamente en adoración, diga conmigo, arrodillarme voluntariamente en adoración, es la manera de conquista espiritual que tú y yo tenemos. Ponme atención en esto, arrodillarnos de manera ¿qué? Voluntaria. Llegará el momento en que toda rodilla se doblará. Pero el arrodillarnos voluntariamente es un paso de conquista espiritual. ¿Para qué? Para asegurar nuestra eternidad, para asegurar la victoria en nuestra eternidad. Entonces el día de hoy te quiero dar 3 principios. ¿Cuántos? 3 principios contenidos en la palabra de Dios del por qué tú y yo deberíamos dar ese paso voluntario de arrodillarnos ante la presencia de Dios. Un paso voluntario, porque el día de hoy es ¿qué? El día de hoy es voluntario. Es decir, nadie nos obliga. Ni siquiera Dios mismo nos obliga. Tan es así
que la palabra de Dios nos enseña que Él está a la puerta tocando. Tan es así que muchas veces se dice que Dios es un caballero porque mientras tú no le abras la puerta de tu corazón, Él no la va a forzar. Pero llegará el día, di conmigo, llegará el día que no será voluntario, que toda rodilla se doblará. La pregunta entonces no es si lo harás o no lo harás. La pregunta es cuándo y bajo qué consecuencias. Entonces el día de hoy te quiero mostrar 3 principios contenidos en la palabra de Dios del por qué hacerlo voluntariamente y por qué tú y yo estamos en el mejor tiempo. En el mejor tiempo porque hoy es voluntario. Y si tú te rindes de manera voluntaria ante la presencia de Dios, tu victoria está asegurada. Entonces, número 1, primer principio, ¿está listo? Sí. Pues nomás como la mitad, ¿verdad? Los otros como que ya no están listos. A ver, ¿está preparado? Sí. Ay, ahora sí me convenció. Número 1, ¿por qué postrarnos, arrodillarnos ante la presencia de Dios? Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es Salmo 95, versículos 6 y 7, Biblia de las Américas. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Porque Él es y nosotros el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, ¿cómo dice? ¿Si qué? Si oyes, para no hablar españolado. Si oís hoy su voz. No se cree. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Y yo el día de hoy te quiero pedir, sobre todo si vienes por primera vez o tienes pocas veces viniendo, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el tiempo. Estamos en el mejor momento. Ahora, la palabra adoración en hebreo, en el original, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, es yetaveh. Esta palabra se repite 170 veces en el Antiguo Testamento. Y lo que significa es postrarnos. Postrarnos en una actitud de sumisión, en una actitud de arrodillarnos, de reconocerlo a Él. Es decir, la falta de entendimiento de la santidad de Dios, la falta de entendimiento, diga conmigo, la falta de entendimiento de la santidad de Dios es la raíz de la falta de reverencia de muchos hijos de Dios. Va de nuevo. La falta del entendimiento de la santidad de Dios es el motivo, es la raíz de la falta de reverencia de muchos hijos de Dios. El presentarlo como Dios es tu cuate, Dios es tu amigo, Él entiende, Él es camarada, nos hace cruzar la línea de reverencia ante su santidad. De hecho, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba con una cuerda amarrada al pie. ¿Saben por qué? Porque si moría dentro del lugar santísimo, entonces para sacarlo, era el lugar tan santo que solamente él podía entrar, jalaban la cuerda para poder sacar el cuerpo. Porque era un lugar de reverencia, era un lugar de santidad. El problema es que para la gloria de Dios, tú y yo hoy vivimos bajo la gracia. Es un tiempo neotestamentario, del Nuevo Testamento, de la venida de Jesús para acá. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Que la salvación no es por obras, sino es un regalo de Dios.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Jesús estableció, fue en su gracia. En el Antiguo Testamento, antes de Jesús, ¿cómo se salvaba la gente? ¿Cuál era la forma de salvación? Obedeciendo la ley. Y si se equivocaban en obedecer la ley, pues no eran salvos. Ahora, tú y yo vivimos en la gracia, pero entonces por eso Pablo escribe: no se aprovechen de la gracia. Porque no podemos caer entonces en aprovecharnos de la gracia. Es como comparar a unos padres que son pero estrictos en su casa, que son pero hay reglas por todos lados y se las pegan. Reglas en el baño, reglas en la recámara, reglas en la cocina, reglas en la sala, reglas en el comedor, reglas en el cuaderno del chamaco para que no se le olviden. Y por otro lado, una familia que dice: no, pues tú toma tus decisiones. Ya bajo tus decisiones habrá la consecuencia. ¿Cuáles serían los correctos? Ninguno de los dos. ¿Qué sería lo mejor? Un punto medio. Entonces el problema es que a veces el que tú y yo dejemos de reconocer la santidad de Dios nos hace vivir muy a la ligera, muy relajados, muy sin reglas, muy de este lado, muy como esos papás de este lado. Entonces es necesario entender primero que Él es nuestro Dios. ¿Por qué nos arrodillamos ante Él? Porque Él es nuestro Dios. Porque lo hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, el primer punto es: nos arrodillamos porque reconocemos quién es Él. ¿Reconocemos qué? ¿Quién es Él? Punto número 2. Este le va a gustar más. Número 1, porque Él es nuestro Dios. Número 2, nos arrodillamos en una conquista espiritual. ¿En una qué? Y este le va a gustar más, se lo aseguro. Pero el otro no lo dejemos de todas formas por alto. Lucas 22:41. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y ahí se arrodilló y oró y decía: Padre, si quieres, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De quién dijo estas palabras? Jesús. ¿En qué momento? En el Getsemaní, previo a ser arrestado para el momento de la crucifixión, o para el proceso ya donde iba a ser declarado para ser crucificado. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Arrodillarse. Él se arrodilla y oró. Y él comenzó a orar y a decir: Padre, si es posible, haz de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿cuál era la posición de Jesús? Arrodillado. ¿Por qué? Porque Él mismo nos moldea que toda conquista se gana de rodillas. Que las peores batallas en tu vida se ganan de rodillas, postrándonos. Su victoria sobre el pecado y sobre la muerte en la cruz no comenzó como un acto de poder, sino comenzó como un acto de sumisión, de reconocerlo a Él por quien es. Entonces, lo vemos también, por ejemplo, con Pedro, Lucas 5:8, cuando Simón Pedro vio esto,
cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Y qué recibió Pedro? Recibió propósito. Jesús le declara su llamado: serás pescador de hombres. Marcos 10:17, Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, este joven rico reconoció en la presencia de Jesús esa autoridad y se arrodilló ante él, buscando ser llenado de ese vacío espiritual. Primera de Corintios 1:18, el mensaje de la cruz, ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, dígale a la persona que está a tu lado, es decir, para ti también. Vamos, dile. Dile a la persona del otro lado: también para ti, manito, también. Porque dice que para los que se pierden es ¿qué? El mensaje de la cruz es ¿qué? ¿Cómo? ¿Es qué? Para los que se pierden. A ver, estoy preguntando, para los que se pierden, ¿qué dice que es? Una locura. El mensaje de la cruz para los que se pierden es una locura. Mas para aquellos que se salvan, es decir, para aquellos que han entendido el significado de la cruz, es que poder de Dios. Ahora, el mundo nos dice: impón tu voluntad para conquistar. Eso es lo que nos dice el mundo. El mundo te dice: es que no te dejes, es que impón tu voluntad. ¿Para qué? Para que conquistes. Pero la palabra de Dios nos dice: rinde tu voluntad a Dios. Y es muy diferente que en un matrimonio yo como hombre quiera imponer mi voluntad, o mi esposita como mujer quiera imponer su voluntad, a decir: aquí el que manda en nuestra relación es Dios. Y si tú y yo en algo no estamos de acuerdo, ¿qué nos dice Dios? Y no qué nos dice respecto a lo que siento que Dios me dijo, ¿me estoy explicando? Sino qué me dice en su palabra. Porque a veces entre su palabra y lo que algunas personas dicen que Dios les dijo, hay una diferencia, y eso no puede suceder. ¿Sí me estoy dando a entender? El mundo te dice: impón tu voluntad. Pero Dios lo que nos dice es: rinde tu voluntad a Él. Y lo que yo entonces te quiero preguntar es: ¿qué áreas de tu vida estás tratando de conquistar en tus fuerzas? ¿Qué áreas de tu vida estás tratando de conquistar con tus fuerzas? ¿Un problema matrimonial? ¿Un problema financiero? ¿Un problema familiar? ¿Un problema con alguno de tus hijos? ¿Un problema laboral? ¿Un problema de salud? ¿De una demanda? ¿Un problema emocional? ¿Un problema de depresión? ¿Un problema de ansiedad? ¿Qué área de tu vida, amado, estás tratando de conquistar en tus fuerzas? ¿Qué debemos de hacer? ¿Imponer nuestra voluntad? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Postrarnos y decir: Padre,
si es posible, cambia esta situación, pero que no se haga mi voluntad. Y estoy pasando por esta situación y yo quisiera que tan solo con un chasquido de tus dedos la situación cambiara. ¿Alguien se siente así? ¿Alguien se identifica conmigo? Y quisiéramos que con un chasquido de sus dedos la situación cambiara. Y a lo mejor queremos tratar de solucionarlo en nuestras fuerzas. Y eso no quiere decir que no hagamos lo que nos corresponda. Eso no quiere decir que no vayas al médico, que no te hagas ese análisis, que no te hagas ese chequeo, que no busques la asesoría, la dirección, la ayuda, pero sobre todo busca la dirección de Dios. Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. La verdadera conquista, amado, pecado, miedo, ansiedad, comienza ¿cómo? De rodillas. La verdadera conquista comienza de rodillas. No mi voluntad, sino la tuya. Número uno, ¿por qué nos postramos ante Él? Número uno, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Señor. Pero número dos, porque de rodillas conquistamos. Y número tres y último, una decisión tarde o una decisión. Dile a la persona que está a tu lado, va a ser una decisión de tarde o temprano. Vamos, díselo. Filipenses capítulo 2 versículo 8 en adelante. Leemos nuevamente, pero ahora desde el 8. Y quiero cerrar con el mismo que comencé. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hay una secuencia que es crucial. Si me pones la anterior, por favor. Hay una secuencia que es crucial. Número uno, dice que Jesús, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Hay una secuencia crucial que quiero que notes en estos versículos. Número uno, se humilló. ¿Se humilló voluntariamente o forzadamente? Voluntariamente. Se humilló voluntariamente. Se humilló y se hizo obediente. Sabes, desde este primer paso a muchos ya nos cuesta, porque hay que reconocer y hacernos a un lado. Se humilló y se hizo obediente. Y la obediencia, ¿quiere ver? El segundo paso. Él ya se humilló y se hizo obediente. Lo segundo, por lo cual, por consiguiente, como resultado de lo que hizo anteriormente, Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó. Se humilló y se hizo obediente, y Dios lo exaltó. ¿Ve cómo la obediencia trae bendición? Pero no solo la obediencia, también la
o la obediencia acompañada ¿de qué? De humildad. Siguiente diapositiva, por favor, versículo 10. Y entonces viene la proclamación profética, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y como te lo decía al principio, amado, la pregunta no es cuándo lo harás. La pregunta es en qué condición, bajo qué circunstancias, bajo qué consecuencias. Y yo quiero que te imagines eso. Imagínate dos ejércitos, y voy cerrando con esto. Imagínate dos ejércitos. Uno de ellos, el de mi lado derecho, de tu lado izquierdo, es un ejército que la victoria está asegurada. Es un ejército que va a ganar. Y de este lado tenemos un ejército que, aunque habla mucho, grita mucho, hace mucho argüende, va a perder. Cuando tú y yo nos arrodillamos ante el Señor, cuando tú y yo nos postramos ante Dios, le estamos diciendo: renuncio al ejército que va a perder para enlistarme en las filas del ejército que va a ganar. La pregunta entonces no es si te rendirás o no ante la presencia de Dios. La pregunta no es si aceptarás o no aceptarás a Jesús como tu Señor y Salvador. La pregunta es cuándo lo harás y bajo qué consecuencias. Porque musulmanes, budistas, hinduistas, ateos, agnósticos, teístas, no teístas, un día doblarán rodilla delante de Jesús. Pero el día de hoy tú y yo tenemos la oportunidad. El día de hoy tenemos esa gran oportunidad. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies para ir cerrando este momento. Y la elección de hoy no es si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. La elección de hoy es si lo hacemos hoy o lo posponemos. ¿Sí me explico? Ahora, el problema es que hay mucho riesgo al posponerlo. Esa es la realidad. La palabra de Dios dice que Dios está tocando a nuestra puerta, y Él está tocando, y Él ha estado tocando. Y sabes, yo tengo la plena certeza de que no estás aquí por casualidad el día de hoy. Tengo la plena certeza de que ¿qué? Dile a la persona que está a tu lado, dile: no estás por casualidad el día de hoy aquí. ¿Sabe que una estadística dice que en promedio hay creyentes que solamente van un domingo al mes a reunirse? ¿Sí sabía esa estadística? Es la famosa ley del 80-20.
El 20% es el constante, el 80% es el esporádico. No, el 20 es el constante, el 80 es el esporádico. O al revés, a ver. No. ¿Y qué cree? Que el día de hoy Dios puso en tu corazón venir. ¿Y sabes por qué? Porque te está dando una oportunidad. Y te está dando la oportunidad de que no lo postergues. Porque tarde o temprano toda rodilla se doblará. El problema es postergarlo. Porque ¿bajo qué consecuencias lo vas a hacer? O postergarlo tanto que en vida ya ni siquiera te toque. Porque dice que estando en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, toda rodilla se doblará. Es decir, no está hablando solamente de los que estemos vivos, está hablando de un futuro en donde Él regresará y aquellos que hayan partido con Él o sin Él, sus rodillas serán dobladas. Reconoceremos la presencia de Dios. Y cada día vemos la situación del mundo. Ayer estaba platicando con un pastor que hace un mes regresó de un viaje de 18 días a Ucrania a compartir con algunos pastores, animarlos. Y me estaba platicando precisamente, me estaba mostrando incluso videos de cómo la guerra entre Rusia y Ucrania, pues hoy en día ya es puro dron. Y son cuadrillas de drones que mandan de hecho me comentó que recientemente esta semana en las noticias salió y hasta me dijo búscalo ahí en YouTube, de cómo Ucrania destruyó 30% de la base aérea militar de Rusia, mandando drones escondidos en 7, 10, no sé, no recuerdo, pipas de agua que se acercaron hasta casi llegar la base aérea, una de las bases aéreas militar de Rusia. Y desde ahí unos drones con explosivos para bombardear la base aérea de Rusia y terminar con el 30% de la flotilla de los aviones de Rusia. ¿A qué voy con esto? Y era lo que platicaba ayer con este pastor. Decíamos, si se desatara una tercera guerra mundial, realmente con toda la tecnología que hay hoy en día, de drones, de robótica, o sea, realmente los ejércitos en futuro van a ser puro robot. Así que ¿qué mejor, amado? ¿Qué mejor? Yo no sé cómo estás tú el día de hoy, pero sabes, el día que yo asistí por primera vez a Trigo y Miel en León, yo iba destrozado, amado. Necesitaba un cambio urgentemente en mi vida. Y lamentablemente a veces tenemos que llegar hasta ese punto para rendirnos a Dios, porque somos cabezones. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos rendimos a Dios hasta en el momento que estábamos en una crisis? A ver, yo soy uno de esos. A ver, levanten la mano. La mayoría. Hasta en el momento de la crisis abrimos esa puerta a Dios, porque Él está a la puerta tocando. Él está tocando. Pero hasta que estás al borde de la situación personal, familiar, matrimonial, financiera, hasta que tienes el agua, hasta ese momento, muchos
me incluyo, abrimos la puerta. Yo no sé tú cómo estás el día de hoy. A lo mejor tú el día de hoy dices: mi vida está estable, tengo una buena familia, gracias a Dios no estoy enfermo, no tengo los hijos perfectos, pero pues ahí vamos. Te digo algo, aprovecha. O sea, ¿para qué esperarte hasta en el momento de la crisis para abrir la puerta? Aprovecha y entrega tu vida a Él. Yo sé que el día de hoy no estás por casualidad, porque yo ayer orando le dije: Señor, con este mensaje cierro esta serie, pero tú pon en el corazón las personas que tienen que escucharlo. Y nos topamos con la sorpresa de que hasta sillas se tuvieron que poner atrás. Así que si estás aquí, no es por una invitación, no es porque hoy se te amaneció más temprano el gallo, no es porque tienes ahorita un compromiso saliendo y por eso las cosas se cuadraron, no lo sé, o te cancelaron algo, no lo sé, o que de un tiempo para acá ya eres más constante. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Sino Dios te trajo aquí el día de hoy para escuchar que tú y yo tenemos que rendirnos ante la presencia de Dios, porque Él es nuestro Dios, porque las batallas se conquistan de rodillas, y porque si no lo haces hoy, tarde o temprano lo harás, pero las consecuencias pueden ser mucho peores el día de mañana. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Celestial, queremos rendirnos ante ti. No queremos rendirnos ante el mundo, ante el dinero, ante el trabajo. La única rendición que queremos dar es hacia ti. Para que seas tú obrando en nuestra vida. Para que seas tú lo único ante quien nos postramos. Ayúdanos y que sea tu Espíritu Santo revelando a nuestras vidas si nos estamos postrando ante algo más, si nos estamos postrando no necesariamente de manera literal, sino que estamos rindiendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras prioridades a tantas cosas banales que hay en este mundo, en esta sociedad, y hemos dejado lo más importante a un lado, que eres tú. Padre, en el nombre de Jesús, trae un cambio el día de hoy a nuestras vidas. Que nuestro único acto de rendición sea para ti. Que toda nuestra prioridad sea para ti. Si tú el día de hoy estás aquí y reconoces que otra cosa ha ocupado el lugar que solamente a Dios le debería de corresponder, yo quiero animarte a hacer una oración. Si tú el día de hoy dices: es el lugar que a Dios le corresponde, es el lugar que solamente a Él le debería de corresponder en mi vida, lo ha ocupado otra cosa, otras personas, malas amistades o amistades, algún vicio. Y vicio no solamente me refiero a alcohol, drogas, sino hasta el vicio de pasársela en la tele, en el celular, en el Facebook, en Instagram.
en cosas perdiendo el tiempo, o quizá el afán del trabajo, el afán de la familia. Y tú el día de hoy, Dios te está moviendo a que debes dar ese paso de fe para que solo Dios ocupe ese lugar. Yo te quiero invitar en este momento a levantar tu mano. Si esa persona eres tú, levanta tu mano en este momento y haz conmigo esta oración. Padre Celestial, el día de hoy rindo mi vida a ti. Te pido perdón si algo o alguien más ha ocupado el lugar que a ti te corresponde. Entrego mi vida a ti. Te recibo el día de hoy como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.